Y la mesa de análisis de los martes, Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás, Jesús? Juan Carlos, buenos días, muy bien. Norman Navarro Cruz, ¿cómo estás, Norman? Bonito día para todos, ¿qué tal, Jesús? Norman, buenos días. Ya iniciaron las campañas judiciales el domingo pasado, bueno, formalmente iniciaron las campañas judiciales el domingo pasado, aunque ya había algunas, sobre todo ministras de la Suprema Corte de Justicia encampañadas desde hace ya algunos meses. Pero arrancaron, ¿qué esperas de ellas, Norman? Espero primero, nada más, primero, antes que nada, primero quiero que vayan a votar. No importa por quién vayan a votar, vayan a votar. Es muy importante ir a votar, independientemente de que cada quien puede decidir. Pero lo que sí, y me está llamando la atención, es que están saliendo denuncias en contra de ciertos participantes. Sale mucho, o me llama mucho la atención esta del candidato Ricolino, sí, que estuvo en el sistema de penitenciario. Nicolino. ¿Tú le dices Ricolino? Pues yo le digo Ricolino porque... Giuseppe Cadamilla, sí, el ex titular del sistema estatal penitenciario. Sí, porque creo que ahora sí, por primera vez en la historia de este país, los ciudadanos de a pie, los ciudadanos de bicicleta, los ciudadanos que estamos allá afuera, somos los que tenemos el poder de decidir quiénes van a ser los magistrados, quiénes van a ser los jueces, quiénes van a vigilar a esos magistrados y a esos jueces. Creo que esa es la parte importante. Y les digo, vayan a votar. Infórmense, entren a revisar los perfiles. Hay buenos perfiles. Estabas entrevistando ahorita al candidato Chicharrón. Me dio mucha risa. Y la otra que sale, Dora Transformadora. ¿La Transformadora? No importa si es transformadora o si es transformer o como ustedes quieran. Infórmense de las personas juzgadoras, de los candidatos a personas juzgadoras. Busquen información, comenten con sus vecinos, comenten con su familia. Vamos a votar. O sea, por favor, vayan y voten. Esa es la parte importante. Ya si las campañas son con base a perfiles o cosas un poco chuscas o cómicas o frases y esto y el otro, eso no es lo importante. Yo creo que lo importante es que sean buenos perfiles, buenas personas. Se está alegando mucho de que no, que Morena y la Cuarta Transformación ya tiene todo arreglado. Pues siempre se ha dicho eso. Siempre se ha dicho que no podíamos votar por los jueces. Ahorita ya estamos en plena campaña. Que van a seguir habiendo voces disidentes como Riquín Canallín, que dice que todo es un cochinero, que nada sirve. Claro, siempre no se opine de Odebrecht, ¿no? Porque ahí sí no, todo fue muy limpio para él. Pero ya estamos en esto. Después de tantos años y tantas décadas de esperarlo, ya estamos en esto. Esa es la parte importante. Eso es lo que yo rescataría. Sí. Básicamente, vayamos a votar. Hay la premisa, como tú comentabas, de que a lo mejor es muy poca la participación. Igual pasó la primera vez que se pudo votar en este país. Igual pasó la primera vez que fueron a votar las mujeres, porque creo que las generaciones nuevas no entienden que cuando yo nací tenían pocos años de ir a votar las mujeres y les decían los esposos y los papás que no tenían por qué ir a votar, porque ellas no sabían, porque ellas eran ignorantes, no se les tomaba en cuenta a las mujeres. Ahorita ya que votan hombres y mujeres, vayamos a votar. Esa es la parte importante para comenzar. Sí. Y cuidado con el candidato, y ahora sí les digo, en la mano tenemos no ir a votar por este candidato que está cuestionado por la muerte de una mujer dentro de un cerezo en donde estaban apagados las cámaras, en donde no se ha podido dilucidar bien qué pasó y cómo pasó. Eso sí es muy cuestionable y creo que deben de seguir saliendo todos estos cuestionamientos, hacerse públicos en contra de los que son candidatos. Sí, Jesús. Buenos días de nuevo, Juan Carlos. Bueno, pues ya están en el aparador los productos de los que se especulaba mucho que antes de cómo podrían ser. Bueno, un proceso es un vodevil que empieza con un clima de opinión completamente adverso.
de 10 mensajes que leíste ahorita de la opinión pública, si esto es un buen termómetro, que creo que sí lo es, pues no tenemos muchos. De 10 que leíste, 11 son en contra del proceso, porque no hay credibilidad en el proceso. Yo, a diferencia de Norman, difiero rotundamente de que sean los ciudadanos los que van a poner a estos jueces, a estos ministros, a estos magistrados. Definitivamente no va a ser así. Y ahorita voy a tratar de explicar por qué. Un proceso que inicia pues lleno de cuestionamientos, donde empiezan a aparecer abogados del crimen organizado, donde empiezan a aparecer ministros de culto, donde empiezan a aparecer como candidatos a magistrados, jueces que fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura, acusados de acoso sexual. Yo creo que esta definitivamente es una farsa donde los candidatos ya están palomeados. Yo trataba de hacer una especie de tipología y a lo mejor se me pasará alguno, una tipología de las características de los candidatos que vemos. Veo por un lado a los payasos de las redes sociales, ¿no? Dicho con todo respeto para los siempre admirados y queridos clones. Veo a los payasos de las redes sociales. Veo, por otro lado, a los vinculados al crimen organizado. El crimen organizado puede jugar un papel fundamental en este proceso. Yo soy de los que cree que así va a ocurrir. Veo, y esos pueden ser la gran mayoría, a los vinculados con el régimen, con Morena. Y veo, sí, a los que de buena fe y con buen currículum quieran participar y confíen en este proceso. Difiero muchísimo de pensar que esta elección va a ser de ciudadanos. No, esta elección va a ser de acarreados por los gobiernos de Morena para que voten por las listas que ellos les den. Y es un tema al que incluso ni siquiera me interesa abordar. ¿Qué propondría Juan Carlos para analizar el proceso que estamos viviendo? Porque dentro de todo, pues fuera un espectáculo si no se tratara de algo tan serio, que es la elección de quien vaya a impartir justicia. Trataba de imaginar como los retos de los candidatos y de los quienes van a ocupar algún cargo en el Poder Judicial. Los desafíos, por ejemplo, para comunicar sus propuestas. Primero, hay una gran falta de conocimiento del electorado en el Poder Judicial. O sea, los electores no conocemos qué hace el Poder Judicial, la mayoría de los ciudadanos no sabe de sus funciones, lo hemos platicado ya mucho en esta mesa, existe mucha desinformación sobre el impacto que tienen sus decisiones en nuestra vida cotidiana. Segundo, la complejidad del lenguaje jurídico. Es difícil transmitir ideas porque suelen ser llenas de tecnicismos. Tercero, hay una desconfianza ya en el Poder Judicial. O sea, las percepciones negativas hacia el Poder Judicial por corrupción, por impunidad, por favoritismos, están muy bien asentadas en algún segmento de la opinión pública. Cuarto, la polarización política. Hay una gran polarización política. La reforma judicial ha llevado a ese estadio a una buena parte de la opinión pública mexicana. Y bueno, está el desafío para los medios también, ¿no? La cobertura de los medios. ¿Qué tendrían que hacer? O sea, esos son como los retos que yo veo. ¿Qué tendrían que hacer para comunicarse con el electorado estos candidatos y candidatas? Bueno, primero, explicar en forma clara y sencilla qué es el Poder Judicial. Más allá de chicharrones y más allá de transformadoras y más allá de estas babosadas, explicarlo en forma clara y sencilla, utilizar un lenguaje accesible para la audiencia. Dos, pues tratar de enfocar la campaña en valores como justicia, como ética, destacar compromisos con transparencia, con luchas contra la corrupción. Tres, un buen uso de las redes sociales, no con espectáculos como los que hemos venido viendo. Cuatro, creo que va a ser bien importante para quien le interese eso, los debates que se hagan públicos, los foros ciudadanos que se lleven a cabo, los encuentros que se hagan en espacios como este. Y cinco, que aquí hay un talón de Aquiles, creo, y que creo que puede ser un reto muy interesante, que se puedan diferenciar de candidatos que estén vinculados políticamente con el régimen o que estén vinculados con el crimen organizado. En este mar de propuestas, de cantidades de perfiles, creo que ese va a ser un reto fundamental. El que lo haga bien puede estar del otro lado. Sí, son más de 3,000 candidatos. Exactamente, por eso te digo, es un reto muy complicado. Es una cifra enorme de candidatos a puestos judiciales. Norman, veíamos a este candidato, el candidato Chicharrón,
sí, que es candidato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene 40 años, está joven, tiene 2 doctorados, tiene una trayectoria pues bastante robusta en cuanto a su experiencia académica y también experiencia en el propio Poder Judicial. Arístides Guerrero, con quien conversamos hace unos momentos. Pero de pronto esto de los chicharrones así como que hace cortocircuito con su trayectoria. ¿Está justificado que los candidatos hagan circo para darse a conocer? No creo tanto que sea circo. Simple y sencillamente es una manera un tanto coloquial de... Folclórica, más pueblerina, de bajar a esos ministros que durante, fíjate cuántas décadas, los ministros eran como los dioses del Olimpo. Él mismo lo dijo, Arístides. Sí. Pero yo también ya se los había dicho aquí, recuerden. Se sentían los dioses del Olimpo, los intocables, nada más el presidente de la República y los senadores nos pueden escoger, el resto de la humanidad de este país no nos puede escoger, nosotros somos como tocados por Dios. Se sentían los reyes de la Suprema Corte. ¿Y sí era así? ¿O si es así? Claro que siempre ha sido así. O sea, el señor magistrado, el señor ministro, el señor juez no puede ser alguien que come chicharrón en una esquina. No, ¿cómo? Tienes que llevarle los cortes New York que traen de otras partes. No pueden andar comiendo en cualquier parte. Acuérdate de los recursos que hay en la Suprema Corte de Justicia para ir a comer, y facturado para el pueblo, y 2 camionetas blindadas y celulares de alta gama que los pueden estar cambiando cada año, y tienen un montonal de dinero. ¿Y Yasmín Esquivel qué come? ¿Chicharrones también en la esquina? Pues no creo. Porque yo veo que lleva un tren de vida bastante placentero. Pues sí, entonces está casada con un empresario. Sí, pero potentado, ¿no? Además revisa y métete a las oficinas de gobierno, tanto en el gobierno del estado como en el gobierno federal, y que vean lo que comen los funcionarios también ahí, pues, ¿no? O sea, ese discurso no es suficiente, Juan Carlos, para analizar la gravedad del asunto en el que estamos metidos. La impartición de justicia no es un asunto popular. No es un asunto de querer quedar bien con el pueblo, es un asunto de impartir justicia, pues, no es la elección de jueces por la cosa popular, es una ocurrencia para justificar la cooptación de un poder, del poder judicial, por parte del poder ejecutivo. Es decir, otra vez, pues, no son los electores los que van a elegir estas personas. Esto ya está plenamente definido, ya está determinado, y hay, veamos cómo fue desde un principio el ejercicio con los comités, ¿cómo se llaman? Comités de evaluación. Pues ahí filtraron a los que quieren que sean los jueces y los magistrados y los ministros. Pues yo creo que no nos debemos de confundir. Sí, de hecho, las fallas se le están atribuyendo al INE en cuanto a los perfiles que se están postulando, pero el INE actuó como oficialidad de partes, nada más recibió no es responsabilidad los del INE, listados de parte de los comités de evaluación, y ahí vienen perfiles como el que ahorita describía Norman, del exdirector del Sistema Estatal Penitenciario en Sonora, pero también algunos perfiles que están ubicados como abogados de conocidos narcotraficantes, o perfiles de personas que han tenido una cuestionada reputación pública en el desempeño de sus actividades profesionales, y bueno, ahí fallaron los comités de evaluación para el filtrado. Bueno, si no hay... ¿Piensas que ya está todo arreglado, como dice Jesús, Norman? Es decir, que ya esté ahorita dicho que Yasmín Esquivel va a ser la nueva presidenta de la Corte. Pues es que... puede ser cualquiera de las tres, ¿no? ¿Cómo? No necesariamente Yasmín Esquivel. Bueno, Loreta Ortiz o Lenia Batres puede ser. O Lenia Batres. Sí, pero fíjate la diferencia entre Lenia Batres, que la mandaron sacar para que no pudiera estar en el alegato sobre la legalidad del amparo de Ricardo Salinas Pliego para que pague los miles de millones que le debe de impuestos al gobierno de México, y otro ministro que supuestamente es muy correcto y muy bueno, que tuvo guardado el expediente, o creo que fueron 2 expedientes en su cajón durante más de un año. Entonces, bien decía Jesús, no se trata de quedar bien con el pueblo,
Entonces, en este asunto de no quedar bien con el pueblo, yo les recuerdo a la gente de esta ciudad que hay un caso todavía, que le duele a esta ciudad, como el incendio de la guardería ABC, que se quedó atorado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no hay todavía un asunto juzgado. Pero no está en la corte, ¿no? No está en la corte, sí, ¿no? Hubo una propuesta, acuérdate, de investigación en la Suprema Corte. Sí, se hizo la investigación y hubo una sentencia y sentenciaron en materia de si hubo violación o no violación de los derechos humanos. Pero ahorita, que yo sepa, no hay algún expediente relacionado con la guardería ABC en la corte. Sí hay en el Poder Judicial expedientes pendientes de resolver. Así es. Sí. Entonces, acuérdense que también... cuando menos. Así es. Acuérdense que también se va a abrir una campaña para ver quiénes pueden ser juzgadores locales. Todavía no llegamos ahí, pero vamos para allá. Los problemas de la falta de justicia de este país no comenzaron cuando Andrés Manuel López Obrador hizo la propuesta de que se hicieran estos cambios. Comenzaron muchas décadas antes. Por eso, un día dejaron libre a Rafael Caro Quintero por un amparo mal hecho y mal armado, y les dieron un sabadazo y lo sacaron. ¿Te acuerdas cómo pegó de gritos Estados Unidos? Y ahorita Estados Unidos allá lo tiene detenido para ver si lo van a matar o no, pena de muerte o no. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en un juzgado mexicano hayan dicho, no, señor, usted disculpe, usted es una santa palomita? O sea, de que está lleno de corrupción, la Suprema Corte de Justicia y todos los juzgados hacia abajo está llena de corrupción. No nada más estoy hablando del incendio en la guardería ABC, no nada más estoy hablando de que soltaron a Rafael Caro Quintero, estoy hablando de cómo le soltaron las cuentas de banco a la familia de García Luna. Mientras lo estaban, a la esposa, mientras lo estaban enjuiciando en Estados Unidos por ligas con el narcotráfico. Estoy hablando de cómo soltaron al Chuy, el del cártel Jalisco Nueva Generación, lo detuvieron, hubo una faramalla, enfrentamientos, balazos, y el juez dice, no, va libre, no tiene nada que ver. Entonces, estamos rodeados de toda esa corrupción y todos esos problemas. El gran problema de este país ha sido la impunidad, y la impunidad no solamente comienza en las policías y en las fiscalías, termina en los juzgados, termina con amparos. Yo te voy a hablar de un caso muy grave de impunidad, de alguien que se llamaba Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, que a la vuelta de 10 años salió libre después de que le encontraron un pasaporte falso que fue tramitado por el gobierno mexicano para que él pudiera ir a depositar millones y millones de dólares a Suiza. Eso ya no existe, eso no fue corrupción, eso es impunidad. Y el problema grave de este país, por eso siguen desapareciendo gente, por eso siguen asesinando gente. Acaba de pasar el fin de semana, fueron a detener a un narcotraficante de los Mayitos, y los guardias de seguridad personales de esa gente y de los que estaban en la fiesta desarmaron a los policías de la Interpol y desarmaron a los policías de la Fiscalía General de la República. ¿Se te hace justo que unos guaruras desarmen a nuestras fuerzas de seguridad federales cuando van a detener a un narcotraficante? A mí no se me hace justo. ¿Qué va a pasar? Van a salir libres, porque los van a amparar. Ese es el gran problema de este país, la impunidad. Y si no les duele la impunidad, que les duelan los muertos. Hubo muchos muertos para que lleguemos a este punto en donde estamos por decidir quién nos va a juzgar y quién no nos debe juzgar. Yo les pido que por favor hagan una lista. Así como dice Jesús, hay gente involucrada con los narcos, hay gente involucrada con el crimen organizado, hay gente involucrada con otros crímenes organizados como el PAN y el PRI. Esas personas hagan una lista, por favor, así como hacemos una lista de invitados a una piñata o a unas 15 años, hagan una lista de quién les gustaría que los juzguen y quién no les gustaría, para que vayan y voten
por los que sí quieren. ¿Se soluciona todo esto que plantea Norman con la elección? No, es decir, yo no veo cómo con esta elección puedas blindar al Poder Judicial de corrupción. Antes pues los narcos estaban afuera, ahora pueden estar adentro, ¿no? Tomando decisiones como jueces, ministros, magistrados y demás. Yo sigo pensando que este es un proceso, Juan Carlos, que no van a llegar los que tengan más capacidad técnica y los que tengan independencia política. Este es un proceso que está diseñado de facto para capturar al Poder Judicial. Así lo diseñaron desde tiempo de López Obrador, así lo están instrumentando en el régimen actualmente y así creo que así va a ser. Muy bien. Muchas gracias, Norman Navarro. Gracias, Jesús Moreno. Nos vemos. Abrazo. Buen día. Y le resta todavía, pues, ¿qué? No, 2 meses a estas campañas. Sí, bueno, falta el vodevil local todavía, ¿no? Sí. A finales de este mes empieza el vodevil local. Del 28 de abril empiezan las campañas locales, si mal no estoy. Entonces vamos a tener todo el mes de mayo con pues con payasos sonorenses en la red. Muy bien, gracias. Nos vemos.